Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio del módulo 2 de la información al conocimiento. Nos encontramos en la segunda semana de este módulo y justamente, además de estar ya en la segunda semana, ya estamos finalizando con la segunda semana. Ya hoy es viernes, ya vamos cerrándola, por la cual es importante que durante este espacio podamos revisar como tal la elaboración de las actividades que tenemos pendientes o que podemos tener pendientes. Y bueno, como en este momento no hay alguien en tiempo real, entonces vamos a revisar los temas que van relacionados con esta unidad. Mi nombre es Keira Navarro. Ya espero que a través de grabaciones anteriores hayamos podido Tuve ahí un pequeñito problema de conexión, pero ya estoy de vuelta. Les mencionaba que a través de los espacios, espero que ya hayan podido reconocer un poquito de cómo estamos trabajando en estos espacios y que bueno, si no han tenido la oportunidad de ingresar a los mismos, entonces al ver estas grabaciones puedan ayudarles muchísimo para concluir y enviar sus actividades, ya que como les mencionaba, sí estamos en la segunda semana, pero además de estar en la segunda semana, ya estamos concluyendo con la misma, porque ya es viernes, ya nos quedan escasos 2 días y algunas horas de esta semana para que, lleguemos a este tiempo límite en el cual puedan entregar sus actividades. Así que esta semana estamos en la semana número 2. Comenzamos desde el pasado lunes 10 de junio y vamos a finalizar el próximo domingo 16 de junio. Hoy es 14, ya es viernes, ya si van finalizando sus actividades, ya lo único que resta es enviarlas para que pueda calificarlas y enviarles una retroalimentación correspondiente, especialmente si es que hay que realizar alguna modificación, porque si ya han podido revisar sus actividades, tenemos como tal un envío de un audio y en dado caso de que no hayan colocado la opción de que sea visible para personas con un correo institucional de prepa en línea CEP, entonces no voy a poder o visualizar el video o escuchar el audio. Entonces ya les daré esa indicación a través de la retroalimentación en la plataforma. Ahora, también lo que les comentaba es que no hay alguien en tiempo real para que me pueda confirmar que está como tal avanzando la diapositiva. Entonces, para que no vaya a suceder que yo estoy viendo una diapositiva y les estoy explicando y resulta que ustedes no la están viendo en la grabación, entonces voy a dar un pequeño lapso para que se pueda cargar y vayan viendo lo mismo que yo. Así que denme un momentito para que puedan visualizar esa misma diapositiva.
Llegamos a la segunda diapositiva, que es la secuencia de trabajo. Tenemos una bienvenida, un objetivo, una revisión de contenidos y dudas y comentarios. La bienvenida, bueno, es que podemos tener esta interacción para comenzar con este espacio o bueno, poder avanzar a través de él y saber que estamos por aquí justamente creando esta interacción en tiempo real, ya que dentro de los foros sí podemos tener una interacción, pero no como tal en tiempo real. Entonces, es por eso que ustedes pueden ingresar. Nos ayuda muchísimo a mantener una comunicación, ya que al no tener un aula como tal fija, entonces tener estos espacios virtuales nos ayuda a poder comunicarnos. Y bueno, llegamos hasta esta parte también en donde les voy a comentar la cuestión de lo que es el objetivo y la revisión de contenidos de lo que es esta semana. Por último, lo que vamos a revisar son las dudas y comentarios que puedan tener ustedes con respecto a las actividades. Y esto considerando que puedan ingresar al espacio, o mejor dicho, que ingrese alguno o alguna de ustedes, estaríamos solucionando las dudas. En caso de que no, entonces les voy a hacer como que alguna que otra aclaración que sería bastante importante, que suele ser un poco usual que se pueda tener alguna duda con respecto a los comentarios puntuales que voy a realizarles más adelante. Mientras tanto, vamos a cambiar de diapositiva. El objetivo del espacio como tal es que además de llevar a cabo una interacción entre, bueno, ustedes y yo, y también entre ustedes como compañeros y compañeras, es que podamos llevar a cabo una resolución de dudas en caso de que las haya, pero también que al existir una participación activa de parte de ambos lados, podamos hacer un intercambio de ideas y que al intercambiar ideas podamos llegar a respuestas colectivas para poder aportar desde ambos lados. Es decir, que sí, ustedes ingresan al espacio, pero que además de poder ingresar como tal, también puedan llevar a cabo sus aportaciones que permitan como tal que se desarrollen las ideas grupales. Y esto va a permitir que tengamos como tal resultados más amplios acerca de, por ejemplo, si alguien tiene alguna pregunta, entonces la respuesta podría ser más extensa o la cantidad de opciones para poder responder justamente esa pregunta que se lleve a cabo sería más extensa, por lo cual es importante que tengamos bien presente
que poder ingresar a estos espacios nos ayuda a canalizar como tal las respuestas que vamos obteniendo, ¿vale? Así que voy a avanzar.
Llegamos a las reglas de la etiqueta que nos ayudan a mantener una comunicación más efectiva en cuanto a la participación dentro de estos espacios. Las reglas de la etiqueta son reglas que ustedes pudieron conocer desde el primer módulo, que fue, o mejor dicho, desde el módulo anterior al primer módulo, que fue el módulo propedéutico. Posteriormente volvieron a conocerlas dentro del módulo número 1 porque durante sus participaciones del foro, bueno, había que aplicar cada una de estas reglas, así como cada vez que podían o querían enviarle un mensaje a su asesor o asesora virtual, ya que estas reglas nos permiten mantener una comunicación más eficiente, tanto a ustedes como estudiantes, como en mi caso, por ejemplo, como asesora, pero también puede ser el caso para sus tutores, para sus ADCs y sus AMES, ¿vale? Así que es importante que tengamos bien presente estas reglas en etiqueta, no solamente para ocuparlas dentro de los foros, sino también en cada uno de los respectivos espacios que podamos tener dentro de Prepa en línea CEP. En este caso, particularmente para lo que es estos espacios abiertos. Vamos con la siguiente. Llegamos hasta los contenidos en los cuales nos presentan como tal esta tablita que pueden encontrar dentro de su aula en donde nos escriben cuáles son las actividades a realizar para esta segunda semana.
Como tal, tenemos dos actividades integradoras, dos actividades formativas y también. Perdón por las intermitencias que se están presentando en el lugar en donde yo vivo, bueno, mi casa, su casa, hubo lluvias. No digo que particularmente en mi casa, sino en el pueblo en el que se ubica mi casa, que es al sur de Morelos. Y debido a ello, justamente porque es un pueblo, no hay tanta rapidez para solucionar los problemas, especialmente con respecto a la electricidad, entre otros. Pero bueno, eso provoca que de repente comience a fallar un poquito, entonces afortunadamente no del todo la sesión, solamente va a aparecer conectando, conectando, no sé si les ha pasado, pero bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Ahora, al llegar a estos contenidos, entonces retomo lo que les mencionaba acerca de que para esta semana hay dos actividades integradoras que hacer, dos actividades formativas y que justamente a través de la revisión de los recursos de esta semana puedan llevarlos a cabo. Asimismo, recuerden que les compartí recursos adicionales en la parte del inicio, en el foro de novedades. Y bueno, también recuerden que puedan ingresar a estos espacios permite que como tal se tenga más información para llevar a cabo cada una de sus actividades. Por lo cual, como tal, vamos a avanzar con la revisión de los temas principales de esta segunda unidad para que los tengan muy claros y puedan avanzar, finalizar con sus actividades o se haya resuelto por ahí alguna duda que tenían, aunque ya hayan entregado su trabajo. Un momentito.
Ok, ahora llegamos a esta unidad número 2, leer y escribir para aprender. Recuerden que tenemos como tal un propósito y el propósito de esta unidad número 2 es que se puedan leer diversos tipos de texto de manera eficiente a través de que se puedan emplear distintas técnicas. Porque bueno, para quienes ya avanzaron con sus actividades, recuerden que esta semana hay que leer mucho. Entonces, justamente al que puedan revisar estos recursos, permite como tal que puedan desarrollar distintas habilidades para mejorar la comprensión lectora y llevar a cabo lo que les está solicitando la actividad como tal, ¿vale? Así que como tal, ese es parte de lo que es o de lo que consta nuestro propósito de esta unidad número 2. También la cuestión del el resumen, que es uno de los temas principales y que a través de ese mismo resumen se organizan y se relacionan como tal nuestras ideas principales que hayamos identificado de manera previa durante la lectura de comprensión. Ahora, antes de ir con el primer tema, Elsa, cuéntame por favor, ¿cuál es la duda que te hace ingresar al espacio? Hola, buenas tardes. Perdón, no la escuché muy bien. Sí, ¿cuál es la duda que te hace el ingresar al espacio? No, entré solamente para checar, ya, de hecho ya entregué mis actividades, pero quiero checar a ver si hice bien mis actividades. Lo que pasa es de que a mí me es imposible esperar hasta el viernes para poderlo hacer, porque el fin de semana se me complica demasiado. Entonces nada más quiero identificar si tuve algún error. Ok, pero la explicación de las actividades fue en el espacio del día miércoles. Ahorita lo que voy a revisar son los temas. Es decir, no va a haber explicación de las actividades a menos que tengas alguna duda particularmente que te haya causado como ruido o que no hayas estado segura de haber hecho como tal solicitaba la rúbrica. En caso de ser así, entonces sí retomo la explicación de las actividades, pero ahí sí ocuparía saber qué parte como que no queda al 100% clara para que pueda retomarla. Solamente me quedé con una duda de lo del resumen. No sé si era colocar o inventarse uno el nombre del título de mi resumen o el nombre del cuento que leí, ¿Cuál de las dos actividades? de la Es que en integradora ambas hay 2, resumen. De la integral que diga integradora 4, perdón. a 1. Ok, déjame abrirla. Me indicas cuando puedas verla, por favor. Ya la miro, ya la puedo ver. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escucha? Hola, hola. Ajá. Ah, sí, ya la puedo ver. Ok, pero a esta es a la duda a la que te refieres. Ahí dice nombre y autor del texto elegido. ¿O a cuál parte de todo el No, documento? más abajo donde uno tiene que escribir el resumen. Escribe el título de tu resumen. Ajá, así es ese. Tienes que colocarle un título a tu resumen de acuerdo a lo que tú estés llevando a cabo a tu resumen y el tema que hayas seleccionado, o mejor dicho, Ah, la lectura. ok, sí, ahora sé que es como es, sino que yo de repente no sé.
Mi cabeza se voló y dije, ay, yo tengo que inventar uno o es el que leí. Pero terminé poniéndole el que leí. Ah, ok, porque el que leíste va arriba, que dice nombre y autor del texto elegido. Ajá, Y abajo, donde sí. dice escribe el título de tu resumen, es cómo estás nombrando a tu resumen. O sea, ¿cómo yo consideré nombrarlo? Ajá, cómo tú nombras a tu resumen, porque no dice Ah, escribe el nombre ok. de la lectura, dice escribe el nombre del Ajá. resumen. Y como el resumen lo estás haciendo tú, entonces tú nombras a tu resumen porque lo haces tú. Ah, ok. Sí, sí, esa era, creo que mi única duda. Ok, muy bien entonces. Muchas gracias. Sí, por nada. Y, y bueno, entonces, en general, yo solamente me conecto, o sea, rara la pregunta que tengo, pero me conecto solamente para retroalimentarme en la actividad y si voy bien, no, y lo que usted explica. No la molesto en su explicación, ¿ok? O sea, no voy a preguntar nada del tema pasado, ni de lo que Ah, ahorita no, no es comenté. ninguna molestia, solamente que recuerda que como es un espacio activo, justamente lo que se retoman son las dudas. Por eso pregunto cuál es la duda para retomarla. Sí, no, yo nada más ahora sí que ingreso para aprender más y bueno, también no sé, pues yo en realidad no voy mal, pero sé también que, bueno, en el módulo pasado nos daban unos puntos extras, digo, no son malos, uno nunca sabe cuándo se puedan ocupar, tengo el tiempo de ingresar y por eso ingreso, para aprender un poco más de lo que explique. Sí, lo de los puntos extra es únicamente si hay participación activa. Sí, sí, estoy consciente de eso. Vale. Ok. Gracias. La escucho entonces. Ok, entonces retomo. Lo que les mencionaba es que llegando a esta unidad número 2, vamos a avanzar con la cuestión de la lectura, porque como se habrán percatado ya, llegamos a unas actividades en donde tenemos bastante lectura y una vez llegando a la siguiente semana, que va a ser la semana número 3, también vamos a retomarla. Entonces, es bien importante que tengamos los elementos necesarios para llevar a cabo una lectura de comprensión y lo que pueda derivar de la misma. En este caso, o durante esta semana, para estas actividades son la elaboración de un esquema en la actividad integradora número 3, que es una de las opciones que tienen, o la elaboración de un resumen. Y bueno, el resumen como tal tiene que quedar bastante claro como concepto, pero antes de entender muy bien lo que es un resumen, hay que comprender lo que es la lectura. La lectura como tal puede estar presente en nuestra vida cotidiana a través de diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando leen un mensaje que les llegó, si tienen que desplazarse, tienen que ver cuál es la dirección que está tomando a lo mejor la ruta o la combi o quizá el metro, si es que todavía aún no se saben el camino. Entonces hay que estar viendo de manera constante y leyendo
para poder orientarnos. También si leen el periódico, alguna publicación a lo mejor en alguna red social. Entonces, por ahí, como tal, tenemos a la lectura presente en nuestra vida cotidiana, porque la lectura no se trata en sí únicamente de llevarla a cabo si es que estamos leyendo un libro, sino que también, repito, puede ser cuando estamos leyendo un mensaje, por ejemplo. Ahí está presente la lectura. Pero vamos a tener una diferencia entre que leamos un mensaje a que tengamos el hábito como tal de la lectura, porque eso también va a depender de cada situación personal. Por ejemplo, yo puedo mencionar que la lectura era un poquito más constante o ya se había vuelto un hábito hasta hace un año, me parece. Actualmente ya no tengo tanto esa capacidad de concentrarme y leer un libro que sí me gusta mucho, pero siento que ya no leo a la misma velocidad que antes. Antes, en cambio, como parte de mi historia, yo les comparto, por ejemplo, que a mi mamá también le gusta mucho leer, pero a su vez al papá de mi mamá le gustaba mucho leer. Entonces, digamos que lo hicieron como un hábito de generación a generación. Entonces, desde que yo estaba chiquita, mi mamá solía contarme cuentos y ya cuando ella no tenía tiempo, después de que me enseñó a leer, ya me tocaba a mí leerme mis cuentos. Pero no todos podemos o pueden decir que incluso disfruten como tal un cierto tipo de lectura, porque eso también va a estar variando. Puede que a alguien le gusta la lectura, pero más de a lo mejor el periódico. O a lo mejor otra persona disfruta leyendo más algún tipo de revista científica. Entonces, no significa que porque nos guste la lectura nos va a gustar el mismo tipo de texto. Y eso también es algo que es comprensible porque somos seres humanos, no somos robots y nuestros intereses pueden ser y variar bastante. Entonces, esta parte de la lectura es importante que la tengamos presente en nuestra vida cotidiana porque también nos va a dar como tal distintos elementos que nos permitan como tal tener beneficios. Por ejemplo, que podamos tener una mayor creatividad, que podamos tener también una mayor capacidad para poder expresarnos, porque al momento en el que estamos leyendo podemos comprender palabras nuevas, perdón, o incluso también poder expresarnos de mejor manera por la narrativa que utiliza el autor o la autora de lo que estemos leyendo. Entonces, todo esto va a ir mejorando de acuerdo a cómo vamos avanzando en nuestras lecturas. Así que es lo que igual vamos a retomar para este tema, que es uno de los principales. Y el siguiente tiene que ver también con que vamos a tener distintas estrategias de lectura. Por ejemplo, hay personas que leen y les gusta ir subrayando para resaltar aquello que les parece muy importante, que es algo que incluso varios y varias de ustedes pudieron hacer para elaborar su resumen o que en este momento están haciendo para llevarlo a cabo. También podemos notar que a través de estas estrategias van a ser un poquito incluso personales, porque por ejemplo, hay personas que pueden comprender mejor la lectura si la leen en voz alta, pero hay personas que si leen en voz alta se desconcentran. O hay personas que necesitan música para poder leer y hay personas que necesitan absoluto silencio. Entonces, repito, somos seres humanos. No siempre vamos a estar aprendiendo y también leyendo de la misma manera. Y las estrategias de lectura, por supuesto, que estemos ocupando al momento en el que estamos estudiando, tampoco van a ser exactamente las mismas siempre. Así que también es un proceso de descubrimiento que cada uno y que cada una de ustedes va a llevar a cabo para saber cuál es su mejor estrategia de lectura y cómo puede aplicarla para la elaboración de sus actividades, en este caso, de sus actividades dentro de Prepa en línea SEP. Así que es una pregunta que por ahí les dejo a ustedes que están viendo esta grabación. ¿Cuál es la importancia que tiene la lectura en su vida cotidiana? Pueden decir que mucha, que no tanto, pero también sería bueno que se preguntaran por qué. Es decir, si no es tan importante la lectura, ¿por qué no consideran que sea tan importante? Y si sí consideran que es importante la lectura, ¿por qué consideran que es importante? Lo siguiente también es que se pregunten por sus estrategias de lectura
porque repito, esto les permite como tal de manera personal poder trabajar con ciertos temas, especialmente cuando, por ejemplo, tienen que hacer un resumen. Así que es así como vamos a tener estas dos preguntas para que puedan ir por ahí reflexionando un poco acerca de este tema, que es uno de los principales dentro de esta semana número 2. Ahora voy a dar un momentito para que cargue la siguiente diapositiva. Un segundo tema que tenemos dentro de esta segunda unidad es el de las lecturas, mejor dicho, perdón, los textos, que cada uno de ellos tiene características y que por supuesto como tal tenemos presentes los distintos tipos de texto, así como que cada una de ellos va a tener características distintas que va a permitir que podamos identificarlos. Después tenemos como tal que tenemos una estructura. Dentro de cada uno de los textos vamos a encontrarnos con que va a estar compuesto por palabras. Las palabras dentro de un conjunto de palabras vamos a tener un enunciado y dentro de un conjunto de enunciados vamos a tener un párrafo. Entonces, estos tres van a componer cada una de las partes del texto. Al inicio, justamente vamos a tener el inicio y después vamos a tener el cuerpo o desarrollo y al último vamos a tener el cierre, también conocido como final. Vamos a tener también que cada uno de estos textos va a tener sus características y ustedes pueden identificarlo desde el momento en el que comienzan a elaborar su actividad integradora número 3. Repito, ya que cada uno de estos textos va a tener características que van a permitir que se les identifique y que también se pueda trabajar para elaborar sus actividades. Así que
Otra pequeñísima interrupción con respecto al problema que les comentaba por la cuestión de las lluvias, que no es queja, porque realmente ya nos hacían falta las lluvias, al menos el lugar en donde yo vivo ya había tenido bastante tiempo sin llover, pero bueno, ahora sí, avanzo. Les mencionaba, dentro de su actividad integradora número 5 se van a encontrar con distintos tipos de texto, como lo puede ser el periodístico, el literario, el científico, entre otros. Y por ejemplo, en esa actividad les solicita como tal que escriban cuáles son esas características de esos textos. ¿Por qué? Porque al saber cuáles son las características de esos textos, es más sencillo determinar qué tipo de texto estamos leyendo, porque como tal, al encontrar un libro no es como que venga, es tal tipo de texto, sino más bien que al momento de leerlo vamos a poder identificarlo justamente desde su lectura, pero también desde que podemos saber cuáles son estas características de los textos que van a diferenciar uno entre otro. Ahora vamos sí con la siguiente diapositiva. Hola, Nayansi, ¿tienes alguna duda? No me había dejado entrar a la reunión y creo que ya van bien avanzadas. Ah, de hecho, apenas me acaba de aparecer bueno, ¿cómo se dice? Solicitud para ingresar. Y en cuanto me llegó fue cuando te acepté y por eso acabas de ingresar. Uy, es que la había mandado desde las 5, pero entonces no sé qué pasó ahí. Ajá, porque justo ahorita que entraste, me Ajá. apareció que entraste con el micrófono abierto y por eso se escuchó doble señal. Pero sí, justo ahorita, no sé si aparezca en la grabación, pero suena cuando llega la Sí. solicitud de alguien para poder ingresar, es decir, me avisa por si estoy en otra página, por ejemplo. Pero no me había llegado otra solicitud para poder ingresar, más que la de tu compañera Elsa, que está aquí desde que comenzamos. Uy, chala. Pues tendré que ver la repetición entonces. Pero antes, y Mm. justamente por eso te preguntaba, ¿tienes alguna duda para que pueda resolverla? Bueno, es que, bueno, yo sí tenía una duda de mi trabajo de la actividad 3. Ajá. Por ejemplo, yo hice mi esquema o en Canva y ya después la pasé a Word. ¿Hay alguna cuestión? ¿Tengo que poner también ahí a la referencia? De que utilizaste Canva quizá, es decir, únicamente para dar crédito si obtuviste alguna plantilla, por ejemplo, Ok. pero mientras se pueda ver, es decir, que no incluyas enlace, que hayas puesto la imagen, entonces Ajá. está bien, porque sí me ha pasado que me envían trabajos, pero me envían un enlace y es como de su cuenta privada, entonces yo no puedo ver el esquema que me envíen, pero si me colocaste ahí la imagen y está visible, entonces no Ajá. debería haber ningún problema. Ok. Bueno, sí, esa es mi única duda que tenía sobre esa actividad. Ajá, ok. ¿Alguna otra que pueda resolver? No, hasta ahorita no. Ok, muy bien. Entonces, avanzamos con estos pasos para elaborar su resumen, porque les menciono, ya es viernes, entonces ya nos quedan unos cuantos días para que estemos finalizando con esta semana. Y bueno,
parte de lo que van a realizar o ya están realizando en sus actividades, que son la 3 y la 4 con respecto a esta semana, son justamente que elaboren resúmenes. Su compañera, por ejemplo, preguntaba por un esquema. Si tienen una duda de cuál esquema habla, bueno, en una parte en la actividad integradora número 3 les pide que realicen o un esquema o un resumen. Entonces ahí ustedes iban a tener esa posibilidad de elegir. En cambio, en la actividad integradora número 4 les solicita un resumen, ya no les da la opción de elaborar un esquema. Entonces, únicamente lo menciono como aclaración para que no vayan a entrar en pánico y decir, ¿cuál esquema? ¿Cuál esquema? Bueno, es de la actividad integradora número 3. Y para elaborar su resumen, para cualquiera de las dos actividades o para ambas, vamos a tener distintos pasos, perdón, que podemos retomar para elaborarlas. El primero es una lectura de comprensión. Esta lectura de comprensión justamente nos va a permitir comprender el texto y poder saber cómo llevar a cabo cada uno de los elementos, o más bien retomarlos para realizar nuestro resumen. Después vamos a tener una identificación. ¿Alguna de las dos sabe qué es lo que tenemos que identificar durante nuestra lectura de comprensión? Sí, Elsa, te escuchamos. Las ideas principales. Sí, justamente parte de lo que hay que identificar cuando estamos llevando a cabo nuestra lectura es identificar las ideas principales y que a su vez va a tener ideas secundarias, es decir, las que derivan de estas ideas principales, entre otros elementos clave que permitan como tal llevar a cabo nuestro resumen, como las llamadas palabras clave. Después vamos a poder describirlas a través de nuestras palabras. Recuerden que es como cuando vamos a ver una película y le explicamos a alguien de qué trató la película, pero lo explicamos con nuestras palabras. No le leemos el guión, sino más bien que tenemos esa capacidad de poder explicar lo que vimos en la película. Entonces, eso es lo que va a hacer más o menos un resumen. Y dentro de esta redacción tiene que ser clara, tiene que ser concreta y tiene que ser precisa para que pueda completarse como tal. Ok, entonces, este es el último tema que compone esta unidad y ya después de ello ya todo va siendo como parte de todo lo que vimos a lo largo de este espacio que tiene que ver con los temas principales que se encuentran justamente dentro de sus recursos de Prepa en línea CEP y en caso de que no, pueden estar ahí los adicionales para que los vayan revisando para finalizar sus actividades en tiempo y forma. Si están viendo este espacio, y les quedó alguna duda, por favor escríbanme a la brevedad posible para que les pueda responder si es que queda alguna actividad. En caso de que quieran, puedan y tengan el tiempo para ver el espacio del día miércoles, ahí sí vimos pasito por pasito cómo realizar cada una de las actividades. Y si aún así les queda una duda, también me la pueden hacer llegar. Ya saben que ninguna duda está de más porque si nos impide avanzar en nuestro trabajo es por algo. Entonces es mejor aclararla. Ahora, Ana Yancy, Elsa, ¿alguna duda que pueda solucionar antes de que finalicemos el espacio? No, maestra, pues ya ahorita estoy haciendo mi segunda, la actividad 4 y pues creo que voy bien. Ok, muy bien. Sí, Elsa, te escucho. Por mi parte, ninguna. Ok, entonces, importante, recuerden por favor que cada una de las actividades tiene una rúbrica respectiva que podemos revisar para saber qué es lo que tenemos que abarcar en nuestra actividad integradora. Y también recuerden que en caso de que tuvieran por ahí un motivo bastante
que les impida realizar sus actividades, entonces ya tendrían que decirme hasta el siguiente miércoles, pero tendría que haber como que algún tipo de justificante de por medio para poder asignarles una extensión de tiempo, porque en realidad están suspendidas, solamente se dan en caso de que sean casos bastante especiales, que esperemos que no ocurra ninguna eventualidad o algún problema con ustedes que les impida realizar sus actividades. Pero en caso de ser así, repito, me manda un mensaje para saber cómo podemos resolver eso, también en conjunto con su tutora, y que puedan ir entregando sus actividades. Ahora sí, ¿alguna duda? Por ahí creo que escuché de fondo que alguien habló, pero no sé si era una duda. Recuerden lo de la manita para poder realizar alguna pregunta en caso de que la haya. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, agradezco mucho su tiempo por haber ingresado a este espacio. Si queda alguna duda, porque Ana Yancy me decías que ibas a revisar la grabación. Termino la grabación, la subo y la publico en la pizarra de sesiones, pero si queda alguna duda, por ahí estaré al pendiente en el correo o en la plataforma, ¿vale? Así que muchas gracias por haber ingresado. El siguiente espacio es el siguiente miércoles de la siguiente semana. Tengan un excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen descanso.